Un amigo le tendió una emboscada a mi padre y les molieron a palos. Mi abuelo se vengó de todos los implicados. Todo esto sucedió a finales de la década de 1970, cuando mi padre tenía 17 años. La zona en la que creció estaba en el Reino Unido y era un estereotipo de ciudad de clase trabajadora. La parte de la ciudad en la que vivía mi familia estaba degradada, llena de familias pobres y tenía su buena dosis de delincuencia, pero estaba muy unida y todo el mundo se conocía. Esto será importante más adelante. Mi padre no era el chico que mejor se portaba y detestaba ir al colegio, pero aparte de una multa por exceso de velocidad, nunca había tenido problemas con la policía. Era, y sigue siendo, un músico con mucho talento y tenía una vida social muy activa. Para su 17 cumpleaños, uno de sus amigos le compró una chaqueta de cuero con un logotipo muy concreto. Llamaremos a este amigo Dad para futuras referencias. Según mi padre, se trataba de una chaqueta de moto rara y bastante cara, y estaba muy contento de que Dad se la hubiera comprado. Dave se había comprado la misma chaqueta un tiempo antes y fue una gran sorpresa. Al parecer, mi abuela bromeaba diciendo que, con las chaquetas puestas, parecían gemelos, y no se equivocaba mucho, tenían rasgos similares, el pelo negro y ambos eran conocidos por ir en moto. Unos días después del cumpleaños de mi padre, salía de trabajar como camarero en el centro de la ciudad hacia las 10 de la noche. Cuando se acercaba al lugar donde tenía aparcada la moto, una banda de 5 hombres se le acercó por detrás. Lo último que recuerda mi padre es que le golpearon en la cabeza y se desmayó al buscar el suelo. Estos hombres golpearon a mi padre con cadenas de bicicleta y una palanca, literalmente hasta casi matarlo. Por suerte, 2 porteros de un pub cercano oyeron la conmoción y acudieron a ayudar. Los hombres huyeron, los porteros llamaron a la policía y mi padre fue trasladado al hospital. Resultó que Dave tenía un hábito de juego bastante importante y debía una gran cantidad de dinero a personas a las que uno no quiere deber dinero. Habían amenazado a Dad y le habían dicho que le buscarían para darle una lección. Así que Dad decidió tenderle una trampa a mi padre para que recibiera la paliza en vez de él, o al menos reducir sus posibilidades de recibirla. Le había comprado a mi padre la misma chaqueta porque esos tipos sabían que era lo que llevaba cuando montaba a caballo. Luego se las arregló para que un tipo que conocía se enterara de cuando salía mi padre del treballo y llamara a los usureros para decirles dónde estaba, Dad. Menuda escoria. La venganza. Mi abuelo y mi abuela estaban obviamente angustiados por todo este asunto. Lo primero en lo que pensó mi abuelo fue si mi padre sobreviviría y, una vez respondido, lo segundo que pensó fue cuál sería la mejor manera de vengarse. Un poco de historia sobre mi abuelo. Fue boxeador toda su vida y militar de carrera, se alistó a los 17 años al final de la Segunda Guerra Mundial, permaneció en las Fuerzas Armadas durante Corea y luego sirvió en Malaya y Birmania como explorador y francotirador a mediados y finales de la década de 1950. Se retiró a regañadientes cuando mi padre era pequeño y trabajó como ingeniero después de licenciarse. Este tipo era un tipo duro hasta los 50 años y, aunque a veces no era el mejor marido ni el mejor padre, no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo herían a su familia. Lo primero que hizo mi abuelo fue llamar a todos los excompañeros de servicio, porteros de discoteca, propietarios de bares, etcétera que conocía, e incluso a algunos personajes menos legales que conocía de los bares. En mi pueblo se corría la voz rápidamente, y mi abuelo era muy querido y tenía cierta reputación, así que no tardó en conseguir los nombres y direcciones de los 5 hombres que habían atacado a mi padre. Al parecer, estos tipos se habían jactado de golpear por la espalda a un hombre indefenso. Eran delincuentes profesionales con una reputación violenta, pero a mi abuelo le importaba una mierda quiénes o qué eran. Mi abuelo llamó entonces a algunos de los tipos más peligrosos y duros que conocía del servicio. Les explicó lo que había ocurrido y todos se mostraron encantados de ayudar. Una noche, el grupo pateó las puertas de cada matón y los molió a palos, a los 5. Sabían que si golpeaban a uno, los demás se enterarían y huirían, así que buscaron a los 5 en una noche. Mi abuelo sabía que nadie llamaría a la policía en la zona en la que vivían, hablar con la policía era un gran no en esa zona por aquel entonces, así que había pocas posibilidades de que los atraparan. Los 5 acabaron ensangrentados, con los huesos rotos, los dientes destrozados y la necesidad de alimentarse por sonda al final de la noche. Uno de ellos tuvo que ser sometido a un coma inducido. Por supuesto, la policía entrevistó a todos ellos en el hospital cuando se recuperaron lo suficiente, pero ninguno habló, tanto por miedo a mi abuelo como por temor a que les tacharan de ratas, y no salió nada de ello. Pero mi abuelo no había terminado ahí. Mi abuelo utilizó sus contactos en los clubes y bares para empezar a difundir rumores sobre por qué les habían pegado. Pronto se supo que esos 5 tipos habían metido la pata y habían pegado a la persona equivocada. Y no solo eso, sino que habían alardeado de ello y mentido a sus jefes.
No solo los destrozaron físicamente, sino que mi abuelo arruinó su credibilidad, de modo que cuando salieron nadie, delincuente o no, quería que se les relacionara con ellos. Una vez hecho esto, mi abuelo centró su atención en Dev. Había dejado específicamente a Dev para el final, sabiendo que se cagaría encima al saber que mi abuelo sabía lo que había hecho. Mi abuelo, sin embargo, fue mucho más sutil al tratar con Dev, ya que pensó que una simple paliza sería demasiado buena para él. Esperó y preguntó por ahí, y resultó que Dev no solo era un jugador compulsivo, sino que también se había convertido recientemente en un drogadicto empedernido. Mi abuelo averiguó a quién compraba la sustancia, cuándo solía hacerlo y dónde. Hizo que un amigo suyo siguiera a Dev cuando iba a comprar sus cosas, lo siguiera hasta donde vivía y se lo comunicara a mi abuelo. Entonces, mi abuelo avisó de forma anónima de que se estaba llevando a cabo un gran negocio de drogas en esa dirección y creyó oír disparos. Consiguió que dos de sus amigos hicieran lo mismo, la policía investigó, registró la casa y pilló a Dev con las manos en la masa, con botes de sustancia en su casa, billetes falsos y un montón de otras cosas ilegales. Dev fue acusado, se le denegó la libertad bajo fianza y acabó declarándose culpable de todos los cargos que se le imputaban. Mi padre nunca pudo recordar la condena exacta, pero fue muy dura, al menos 15 años. Además, Dev debía mucho dinero a mucha gente y digamos que su estancia en prisión fue mucho peor por este motivo. Mi padre nunca volvió a hablar con él, sus padres le repudiaron, su novia le dejó, tuvo problemas para conseguir un trabajo con sus antecedentes y cuando salió tuvo que mudarse a kilómetros de distancia porque nadie que conociera quería saber nada de él. Con el tiempo, mi padre se recuperó de sus heridas, aunque todavía se pueden ver varias cicatrices en su cuerpo de la paliza que recibió. Mi abuelo nunca le contó a nadie lo que había hecho hasta que mi padre se lo preguntó cuando se puso muy enfermo a principios de los 90. La vida de Dev se arruinó y, de los 5 que atacaron a mi padre, 3 acabaron en la cárcel y 2 murieron a causa del crimen. Mi abuelo falleció a finales de los 90 y, aunque mi padre y él tuvieron sus problemas, nunca se pudo decir que no le cuidara cuando lo necesitó.